Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que nos pudieran acompañar el día de hoy en un domingo más de estas predicaciones. Gracias por conectarse. Esta vez vamos a continuar con nuestras predicaciones del Evangelio de Juan, como bien lo comentó mi hermano David. Como ven en pantalla, titulé este mensaje como la higiene espiritual. Vamos a ver lo que Dios nos enseña sobre cómo tener una vida limpia en esos versículos de Juan del capítulo 13 al versículo del 1 al 17, se describe cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y nosotros vamos a platicar cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Vamos a empezar, aquí está, con pensar en qué es en sí la higiene. Bueno, la higiene normal, no la espiritual todavía. Google dice que es la limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades. Wikipedia dice la higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden tener efectos nocivos sobre la salud. Bueno, nos bañamos, nos lavamos los dientes, etcétera, porque queremos vernos bien y no queremos oler mal. Pero en realidad también hacemos esto y todas estas cosas para preservar nuestra salud. Históricamente la higiene personal ha aumentado la esperanza de vida de la humanidad simplemente por esta sencilla cosa que es tener un aseo personal, una higiene personal apropiada. Por la misma razón que tenemos una apropiada limpieza en nuestras vidas físicas, tenemos que tenerla en nuestra vida espiritual, para preservar nuestra vida espiritual, para combatir debilidades espirituales que podamos tener. Si, por ejemplo, te haces una herida en un dedo, lo más probable es que no te pase nada. Pronto sanará. Pero si la dejas así, sin lavar, y vas y te ensucias, y nunca te lavas las manos, es probable que se te infecte y tengan que cortarte el dedo si no se trata, obviamente. Inclusive podrías morir. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. Si no lavamos nuestra vida espiritual constantemente, sufriremos las consecuencias, las cuales veremos a fondo un poco más adelante. Pero bueno, ¿cómo te ensucias espiritualmente? Lo que ensucia nuestra vida espiritual es el pecado. Puede ser un mal pensamiento, una mala palabra, alguna mentirilla o una mentirota. Puede ser codicia, cualquier pecado, cualquier cosa que le desagrade a Dios, ensucia tu vida espiritual. Pero bueno, ya sabemos que no, nos podemos ensuciar espiritualmente. Ahora, ¿de quién depende nuestra limpieza espiritual? Bueno, la limpieza espiritual depende de Jesús y depende de ti. Vamos a ver lo que dice Dios en Juan sobre esto. Vamos a leer Juan 13 del 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué gran muestra de amor es esta. Jesús, Dios, no solo se humilló haciéndose hombre, como dice en Filipenses 2, 6 al 8. Dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo se humilló haciéndose hombre, sino un siervo para nosotros, en el ministerio de la reconciliación, en el cual está dispuesto a lavar tus pies. Así también depende de Jesús nuestra limpieza espiritual, porque lo cierto es que no importa qué tan decidido estés tú a limpiar tu pecado por ti mismo, porque nunca podrás. Como dice en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios nos dice que no importa cuántas obras buenas hagas, ellas nunca podrán limpiarte de tu pecado. Tal vez te podrías hacer sentir mejor falsamente, pero no limpiarán tu pecado, porque Jesús es el único que puede limpiar tu pecado. Esto no aplica solamente para las personas que no han recibido a Cristo. Si tú eres un creyente, recuerda que el asistir a la iglesia, o a los estudios, o a esta predicación, o participar en cualquier forma de la obra de Dios, eso no va a quitar el pecado de tu vida. Jesús es el único que puede quitarlo. Leamos unos cuantos versículos más que nos enseñan cómo Jesús es el único que puede hacer esto. Timoteo, en 1 Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay ninguna otra persona que te pueda hacer llegar a Dios, no hay ninguna otra persona que pueda hacer de abogado, como dice la palabra, entre Dios y nosotros, solamente Jesús. También en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Es el único sacrificio que nosotros necesitamos por nuestro pecado y es el único sacrificio que fue suficiente para quitar nuestro pecado para siempre si nosotros lo aceptamos. También vamos a leer Hechos 4:2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si hubiera una forma diferente de limpiar tu pecado, te aseguro que Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por tus pecados y sufrir. Pero bueno, ya vimos que depende de Jesús todas estas partes y que no hay otra forma. Pero, de cierto punto, también depende de ti. Porque a diferencia de la higiene física, nuestras madres, cuando estábamos chiquitos, espero que solo cuando estaban chiquitos y todavía no, nos obligaban a bañarnos o a lavarnos los dientes o a asearnos, etc. Porque ellas sabían que era bueno para nosotros. Pero en tu vida espiritual, nadie te puede obligar a limpiarte. Tienes que decidirlo tú mismo. En Juan 13, 6 al 8, dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Recuerden, o sea, en la parte de la historia en la que estábamos, en la que pues, Jesús está con sus discípulos y les empieza a lavar los pies a cada uno de ellos. Teniendo esto en mente, es comprensible lo que Simón Pedro le responde a Jesús. Que imagínense que Jesús mismo les dice que les lava los pies, cuando nosotros somos los que deberíamos estar postrados adorándole y lavando sus pies con perfume. Bueno, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Simón Pedro siguió y le dice, no me lavarás los pies jamás. En este punto, a pesar de que Jesús quería lavar los pies de Jesús, sus pies no habían sido lavados. Jesús no le iba a lavar los pies a fuerzas a Simón Pedro. Al igual que Simón Pedro, nosotros también tenemos que entregar nuestros pies a Jesús. El entregar nuestros pies a Jesús significa dejarlo que te limpie. Pero no solo venir a que te limpie, sino entregar tu caminar. Nuestros pies simbolizan nuestro caminar por esta vida. El capítulo anterior a este, Juan 12, María ungió los pies de Jesús con nardo puro. Los pies de Jesús no necesitaban ser limpiados, porque su caminar fue puro y recto, fue limpio y sin mancha. Los discípulos en ese momento sí necesitaban lavar sus pies. Los tuyos, los míos, necesitan ser limpiados. Tú y yo caminamos por esta vida llena de polvo y de suciedad, llena de pecado. Pero depende de ti entregar tu caminar y decidir acercarte a Dios y permitirle lavar tus pies de tu caminar por esta vida. Pero, ¿por qué necesitamos estar limpio? ¿Por qué necesitas estar limpio espiritualmente? Bueno, vamos a aprender esto en cómo le responde Jesús a Simón Pedro cuando le dice que no le va a lavar los pies jamás. Le contesta, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No podemos tener parte con Dios si no dejamos que lave nuestra vida. El pecado, la suciedad espiritual, trae muerte. Muerte significa separación. El pecado trae separación de nosotros con Dios. Vamos a leer unos versículos que nos enseñan esto mismo, como Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios porque pecamos. Así que, ¿quiénes pecaron? Todos pecamos. Y ese pecado dice que nos destituye, nos separa de la gloria de Dios. Ese es el pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esa suciedad en nuestra vida causa muerte. Y la muerte nos separa de Dios. Nos mata espiritualmente, porque no podemos tener vida espiritual separados de Dios. Muchas personas piensan que esto es posible, pero no es así. No hay tal cosa como una vida espiritual sin Dios. Vamos a ver ahora qué le responde Simón Pedro a esto que le dice Jesús. En Juan 13:9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando comprende de cierta forma, Simón Pedro le dice, también lávame las manos y la cabeza. Pero no había comprendido del todo porque Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y aquí es donde Jesús hace diferencia entre un baño completo espiritual y el lavado de pies. El Señor Jesucristo utiliza una palabra muy específica cuando dice el que está lavado. Esa palabra es logo, que significa bañado o aplicar agua en todo el cuerpo. Entonces podríamos leer esta parte como el que está bañado no necesita más que lavarse los pies. Este baño completo se refiere cuando nosotros llegamos a la cruz y recibimos a Cristo en nuestros corazones. Como ya hemos comentado muchas veces y lo seguiremos comentando en nuestras predicaciones, es la decisión más importante que tienes que hacer o que has hecho, si ya la hiciste, recibir a Cristo. Este es el baño completo. Y es tan importante, y lo vamos a seguir repitiendo, porque si no haces esto, Jesús te va a decir, como le dijo a Simón Pedro cuando no quería que lo lavara, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El no estar lavados, el no estar bañados, perdón, o lavados nuestros pies, nos separa de la presencia de Dios. Pero el no estar bañado te puede separar de la presencia de Dios para siempre. Si falleces el día de hoy sin haber recibido a Cristo, no habrá siguiente oportunidad. Estoy seguro de que Dios te dará muchas oportunidades en esta vida de recibirle, de tomar ese baño espiritual, pero no sabes cuál será la última. Así que, por favor, no lo dejes para mañana y acepta a Cristo en tu corazón. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú no tengas este baño del que está hablando Jesús a sus discípulos, que les dice, algunos están limpios, pero no todos. Solo cree en Él, arrepiéntate, confiésale tus pecados y pídele que entre en tu corazón y Él nunca saldrá de ahí. Aunque ensucies tus pies en tu caminar diario, como Simón Pedro no necesitaba un baño completo de nuevo, porque Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Si tú ya te bañaste, yo te invito a que entregues tu vida, a que entregues tu caminar, a que entregues tus pies, no hoy, no mañana, sino todos los días. No hay un solo día en el que tú o yo no nos contaminemos en este mundo perdido que no busca el rostro del Señor. Si tú ya te bañaste, si tú ya recibiste a Cristo, pero no traes tus pies, tu caminar, tu vida diariamente a Jesús para que los lave, de todos modos tu pecado te separa de Dios. Dios no puede estar con el pecado. No podemos esperar llegar a Dios en un momento de angustia, solo cuando lo necesitemos y decirle simplemente, ayúdame, porque nuestro pecado nos separa de Dios.
tienen que entender esta diferencia que Jesús estaba haciendo del baño completo y del lavado de pies. Baño es recibir a Cristo, lavado de los pies es cuando tú vas con Jesús a que te limpie de tu caminar, de los pecados que cometemos diariamente, porque somos humanos y nos ensuciamos en el día a día. En Isaías 59, 1 al 2 dice: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A eso es lo que estábamos hablando ahorita, que aunque tú ya hayas recibido a Cristo, tus pecados hacen disensión, hacen que Jesús, Dios, oculte su oído para que no escuche. Tenemos que lavar nuestros pies si queremos tener comunión con Dios. Dios no puede estar con el pecado. El pecado causa muerte, la muerte nos separa de Dios. Tenemos que entregar diariamente nuestros pies, nuestra voluntad a Dios para tener una comunión con Él. Es la única forma que nosotros podemos decir que tenemos una comunión con Él. Continuemos viendo qué pasó después de que Jesús lavó los pies a sus discípulos. En Juan 13, del 12 al 17 dice: Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a su mesa, a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús puso el ejemplo, al igual que nosotros debemos de predicar con nuestro ejemplo, como Jesús siempre lo hizo. Y nos dice que después de lavarnos nosotros y de entregar constantemente nuestros pies para su lavado, debemos lavar los pies de nuestros hermanos. Obviamente, nosotros no podemos limpiar los pecados de los hermanos. Ya vimos que el único que puede hacer eso es Jesús. Pero sí podemos apoyarlos, podemos orar por ellos, podemos amarlos, sí podemos levantar al caído. En Gálatas 6, del 1 al 2, dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. También tenemos que recordar el mandamiento, uno de los mandamientos de Jesús, que fue en Juan 13:35, que dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, podemos pues ver que Dios nos pone ciertos niveles, por así decirlo, de higiene espiritual. Primero, tienes que bañarte, recibir a Cristo. Esto solo
Y quiero enfatizar mucho esto, que solo lo haces una vez y para siempre, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia perpetuamente. No hay necesidad de que nosotros tratemos de crucificar a Jesús cada vez que nosotros queremos limpiarnos de nuestros pecados. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros. Él entra en nuestros corazones y nunca sale. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Lo ven en la pantalla, está mero abajito. Después, tienes que lavar tus pies, entregar tu vida, entregar tu caminar a Jesús constantemente. No es una vez, no es una vez cada cuando, es diariamente. Es mínimo una vez al día, o sea, cada vez que nosotros vamos por esta vida, todo el tiempo somos humanos y nos vamos ensuciando. Inclusive lo mejor que debemos hacer es, en cuanto nos ensuciemos, siempre debemos de pedir perdón y aún así debemos de después examinar nuestras vidas para pedirle a Dios que nos enseñe en qué más cosas nos hemos ensuciado en nuestro día. Recuerden que es entregar tus pies, entregar tu voluntad, entregar tu caminar, tus planes. Eso es lo que significa entregar tus pies a Jesús. Y ese es el segundo paso. Y por último, después de que hayas hecho estos dos escalones, también tenemos que lavar los pies de nuestros hermanos. Amarlos, no importa que alguien te pueda caer mal, no debería de caerte mal, que debemos de amarnos los unos a los otros, debemos despojarnos de cualquier mal sentimiento hacia cualquier hermano, cualquier persona, porque Dios nos manda, no nos pregunta, nos manda a amarlos y a llevar las cargas los unos de los otros. Este es el último de nivel que podemos ver aquí en la limpieza o la higiene espiritual, como me gustó llamarla a mí, pero que pues de esa forma nos acordemos un poco más fácil. El día de hoy yo quiero pues que examinemos nuestras vidas, que tú examines tu vida, yo la mía, cada quien. ¿Qué tan sucia está? ¿En qué nivel estás tú? ¿Ya fuiste bañado? ¿Ya te bañaste? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Tal vez ya lo hiciste, pero no has entregado tu vida. No, entrega tu vida. Después examínate, bueno, amo a mis hermanos, los apoyo, llevo sus cargas. Cada uno tenemos que llegar a Dios y pedirle que Él nos enseñe nuestros pecados ocultos, porque a veces no son tan evidentes para nosotros, porque los escondemos en nuestro corazón, pero al llegar a Dios y sinceramente Él nos va a enseñar. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración para pedirle a Dios que nos limpie de esta sociedad, de este pecado de nuestras vidas y que nos ayude a entregarle nuestros pies y nuestro caminar y estar completamente limpios espiritualmente, porque Él es el único que nos puede ayudar para esto? Acompáñenme a hacer esta oración, por favor. Señor, Maestro, te rogamos que en tu misericordia, Señor, laves nuestra vida, laves nuestros pies, mi Señor. Gracias porque tú veniste a morir por nosotros, Señor. La única forma, Señor, en la que podamos lavar este pecado de nuestras vidas. Te rogamos que tú seas limpiándonos completamente, Señor, ayudándonos, Señor, a entregar nuestra vida a ti, nuestro caminar, Señor, nuestros corazones, nuestros planes, Señor. También te ruego que nos ayudes a amar a nuestros hermanos y apoyarnos, Señor,
llevar, Señor, las cargas los unos de los otros. Limpia nuestra vida, Señor, y ayúdanos a regresar a ti, a alabarla día con día. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.